¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hermi Papi. Y en el día de hoy, muchachos, nos encontramos en vivo y en directo, como en todas las noches, en Twitch. Así que si quieres pasarte por aquí, estamos todas las noches en directo con el chat. Pásate aquí para saludarte, para pasarla bien, para reaccionar y ver todo lo que viene a ser fútbol. Vemos reacciones, de análisis de partido, resúmenes. También jugamos de vez en cuando al PES. Los espero ahí y también se pueden unir ya en la comunidad de Discord que está activa. Así que los espero, muchachos. Vamos a ver, muchachos, un video acerca de top 15 equipos de Europa elegidos por la inteligencia artificial. ¿Cómo me gusta este tipo de videos? Lo tengo que decir. Hoy le preguntamos a estas 5 IAs por el top 15 de los mejores equipos europeos de la historia. Vamos a ordenarlo con un sistema de puntos para que sea lo más justo ¿Qué sistema de puntos? ¡Opa! ¿Ok? posible. Mientras más alto aparezca un club, más puntos recibe. La Bien. posición 15 suma un punto, el puesto 14 2 puntos, el 13 3, y así hasta el primero. Vale. Vamos con la decisión de las IAs. Al final de la tabla, ChatGPT dejó al Hamburgo. Y no fue el único, porque Gemini también lo colocó en esa posición. Ok. El Hamburgo cerró su ciclo dorado en los años 80, conquistando la Copa de Europa en 1983 con Félix Magath como héroe. Grock, en cambio, votó por el Porto, el gigante portugués con 2 Champions y 30 ligas. Lechat se inclinó por un nombre distinto, el Steaua Bucarest, aquel equipo que en 1986 sorprendió a Europa levantando la Champions. Y Dipsik todavía puso otro más, Borussia Dortmund. Pero esto recién comienza. Bueno, empezó un poquito con el pie izquierdo el Hamburgo que pasó, muchachos, recordado Paolo Guerrero. Acuérdense, muchachos, Paolo Guerrero peruano pasó por la Bundesliga jugando en el Hamburgo. Mucha gente se olvida de eso, pero hizo una gran pasada por el club del Hamburgo Guerrero. 14 fue Lechat quien escogió al Borussia Dortmund. Bueno, Su estilo ofensivo y el apoyo de su afición lo hacen único. ChatGPT, en cambio, votó por el Celtic de Glasgow. Y no estuvo solo porque Gemini apoyó esa decisión. Sí, coincido. La histórica victoria en la Copa de Europa de 1967 lo sitúa aquí. Ok. Y ojo, no solo ganaron, lo hicieron con un plantel formado íntegramente por jugadores nacidos en un radio de 30 millas de Glasgow. Un hecho sin precedentes, y que jamás se volvió a repetir. Por su parte, Grock tuvo una opinión muy distinta y eligió al Atlético de Madrid. Con 11 ligas españolas y 3 finales de Champions, ha sido siempre un competidor feroz en Europa. Y para cerrar esta posición, Dipsik se la dio al Manchester City, destacando que pasó de ser un club de resultados modestos a dominar la Premier League en la última década bajo el mandato de Pep Guardiola. Ok. Claro, recordemos que el Manchester City, sus años más gloriosos, bueno, empezaron a partir del 2013, pero ya, si tú te pones a pensar, bueno, pero 2013, pero chicos, han pasado 12 años, han pasado más de 12 años incluso, en el que el Manchester City ya es un equipo top y que se pelea por ser uno de los mejores, que tuvo ligas seguidas, ganó una Champions de la mano de Pep. Entonces ya es un club bastante importante. Ahora, para situarlo y ponerlo encima del United, yo todavía no lo pongo ahí. Te voy a ser sincero, no coincido a los que ponen el City por encima del United en historia. Pero en actualidad claramente el City es más. Pasamos al puesto 13. Aquí 3 de las 5 IAs coincidieron. A ver. Lechat, Gemini y Dipsik eligieron al Porto. Grock, en cambio, colocó al Borussia Dortmund, recordando su Champions de 1997 y sus 8 ligas alemanas. Además de figuras como Matthias Sammer, Marco Reus y Robert Lewandowski, que fortalecieron su legado. Marcos Reus, ¿se acuerdan, muchachos? Que estaban todo el día de pesado diciendo: Marcos Reus, hazlo, gana la final en contra del Real Madrid para tu retiro glorioso. No, muchachos, pero es el Real Madrid, muy difícil. Pero igual, Marcos Reus, un legendario total del Dortmund, eso ni dejarlo en dudas. Y ChatGPT nos trajo un nombre inesperado, Nottingham Forest. Sorprende, pero tiene argumentos. Bueno. Conquistó 2 Copas de Europa consecutivas bajo el mando de Brian Clough, escribiendo una de las historias más épicas del fútbol europeo. Sí. Un club pequeño que alcanzó la cima del continente y se convirtió en leyenda eterna.
Vamos con la posición 12, A ver, y ¿qué aquí puso? aparecieron varios conocidos. Vamos. ChatGPT le dio su voto al Porto, el gigante portugués. LeChat, por su Porto. parte, se inclinó por el Celtic. DeepSeek eligió al Nottingham Forest, mientras que Grok trajo a otro club inglés, el Chelsea, un equipo que en los últimos El Chelsea. ¿Seguro? Tan bajo. años se consolidó como potencia, con títulos de Premier League y 2 Champions League en su palmarés. Bueno, y ahora el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. Y Gemini también coincidió. Colocó al Chelsea entre los grandes de Europa. Así queda la tabla en este punto. Primero, el Porto con 14 puntos. Ok. Luego el Celtic con 8. Apenas detrás aparece el Nottingham con 7. Ya. Seguido de cerca por el Dortmund con 6. Ok. Pero esto, claro, está lejos de definirse. Pasamos al puesto 11. Grok y DeepSeek coincidieron en darle su voto al Chelsea. Nottingham Forest sumó más puntos gracias a LeChat, que lo sigue impulsando en la tabla. Por su parte, la IA de Google le dio el voto al Borussia Dortmund, destacando que, aunque sus títulos europeos no sean tantos como los de otros gigantes, se ha consolidado como un referente. Su Bueno, pero intensidad de está juego y bien la ese fuerza de puntaje. su afición en el Signal Iduna Park lo convierten en un club imponente. Ok. De hecho, el Dortmund ya apareció en los puestos 15, 14, 13 y ahora también en el 11. Eso habla de la diferencia de opinión de las IAs, y ChatGPT Sí. trajo un nombre histórico, el Benfica. El Benfica de los 60, liderado por Eusebio, ganó 2 Champions y llegó a 5 finales en apenas 7 años. Aunque en tiempos recientes su palmarés sea más discreto, su cantera y su peso en Portugal y Europa lo mantienen entre los grandes. Sí. Y no olvidemos, fue de los pocos que logró romper el dominio del Real Madrid y del Milan en aquella época. Un legado que lo coloca de forma obligatoria en esta lista. ¿El Benfica es el más grande de Portugal, muchachos? ¿Cuál es el mejor equipo, el top 1 en Portugal? ¿Alguien lo sabe? Yo creo que el Benfica tranquilamente podría entrar en ello. La verdad, podría entrar ahí tranquilamente Benfica. ¿Entramos al top 10? Y Vamos. atención, porque aquí hubo casi unanimidad. ¿Ok? 4 de las 5 IAs votaron por el mismo equipo. Grok, LeChat, Gemini y DeepSeek se inclinaron por el recién mencionado Benfica. Solo ChatGPT fue distinto en esta ocasión, dándole su voto al Chelsea. El Chelsea irrumpió en la élite histórica gracias a la inversión de Roman Abramovich. Antes de 2003 era un club tradicional, sí, pero sin grandes títulos. Desde entonces, construyó un legado con jugadores como Terry, Lampard, Drogba, Hazard y más tarde Kanté y Havertz. En los últimos 20 años conquistó 2 Champions League y múltiples Premier Leagues. Su triunfo en 2012, contra todo pronóstico, todavía se recuerda como una de las gestas más grandes de la historia Amigo, qué equipazo que tenía el Chelsea, ¿eh? Qué estrellas. Qué estrellas. del torneo. Pasamos al 9º puesto, donde también hubo bastante consenso. Grok eligió al Inter de Milán, un gigante italiano con 3 Champions y 19 ligas en su palmarés. Su era dorada en los años 60, bajo Helenio Herrera, introdujo el famoso catenaccio, una filosofía defensiva que marcó época. Décadas más tarde, en 2010, el Inter de Mourinho con Diego Milito y Wesley Sneijder volvió a brillar en Europa. Figuras como Giuseppe Meazza, Javier Zanetti o Ronaldo han reforzado su legado. Y aquí no hubo mucha discusión. ChatGPT, LeChat y Gemini también votaron por el Inter para este puesto. Bueno. Solo la IA china se salió del molde, colocando al Ajax de Ámsterdam en la 9ª posición. Bueno. Para el top 8, DeepSeek votó por el Inter de Milán. Sin embargo, Grok puso en esta posición al Ajax. El club holandés es sinónimo de innovación y talento. Ahí está Coutoni. Con 4 Champions League y un impacto desproporcionado para un país tan pequeño como los Países Bajos. La revolución del fútbol total de Rinus Michels y Johan Cruyff en los años 70 cambió el juego para siempre. Y su cantera ha producido leyendas como Cruyff, Van Basten, Rijkaard, Bergkamp o, en tiempos más recientes, Frenkie de Jong. Y aquí se pone interesante. El resto de las IAs coincidieron en la Juventus. Con 2 Champions League y múltiples finales, es el club italiano más consistente de la historia. Ha dominado la Serie A durante décadas y ha sido protagonista constante en Europa, aunque también recordado por sus dolorosas derrotas en finales. Con ídolos como Del Piero, Buffon y Platini, su peso histórico es incuestionable. Pero hagamos una pausa para ver cómo va la tabla. En primer lugar está el Inter con 36 puntos. Lo sigue el Benfica con 29.
luego la Juventus con 24 y más atrás el Chelsea con 20. Así queda hasta ahora, aunque créeme, esto seguirá cambiando. Sigamos con la séptima posición. Aquí Grok y DeepSeek votaron por la Juventus, mientras que LeChat se la dio al Ajax. En cambio, ChatGPT y Gemini colocaron al Manchester United. Un gigante indiscutible, no solo en Inglaterra, también en toda Europa. Su éxito se divide en dos grandes eras doradas. La primera, con Sir Matt Busby, que reconstruyó al club tras la tragedia aérea de Múnich y lo llevó a ganar la primera Copa de Europa para un club inglés en 1968. La segunda, la más gloriosa, la de Sir Alex Ferguson. La mejor era. Y esta es la mejor era. La mejor era la de Ferguson. Acá no discuto con nadie. La mejor era el United es cuando estaba el señor Ferguson, muchachos. Es así. ¿Qué era glorioso? Décadas de dominio, el histórico triplete y una hegemonía en la Premier League que marcó época. En el top 6 la decisión estuvo menos dividida. Grok, LeChat y DeepSeek votaron por el recién mencionado Manchester United. En cambio, ChatGPT y Gemini se inclinaron por el Ajax. Y queda claro que este club holandés genera debate. Ya apareció en 4 posiciones distintas según las IAs. Pasamos al quinto lugar. Aquí sí hubo más coincidencias. A ver. ChatGPT, LeChat y DeepSeek eligieron a Liverpool. Las IAs coincidieron en que es el club inglés con mayor peso histórico en Europa. Sus 6 Champions League lo convierten en la referencia absoluta de Inglaterra en el continente. Desde los equipos legendarios de los 70 y 80 con Kenny Dalglish, hasta la inolvidable remontada de Estambul en 2005, los Reds han escrito páginas únicas en la Champions. Por otro lado, Grok y Gemini se decantaron por el Barcelona, un club que, aunque con un palmarés europeo... Puesto 5 Barcelona. Ya hay 2 inteligencias artificiales que han puesto en el puesto 5 al Barcelona. Solo quedan 3. No te va a salvar. No te va a salvar la IA, Barça. No te va a salvar. Más reciente que otros gigantes, ha dejado una huella imborrable. El Dream Team de Johan Cruyff en los 90 sentó las bases de un estilo de juego revolucionario, el tiki-taka. Una filosofía que alcanzó su máxima expresión bajo Pep Guardiola, con un equipo que muchos consideran el mejor de la historia, liderado por un Lionel Messi en su... Coincido. Me duele, pero es el mejor 11 en el mejor pick. El mejor pick, más no es el mejor club de la historia. Es el mejor equipo que en ese momento que alcanzó el pick más alto. El pick. Seguimos con la posición número 4. Aquí DeepSeek eligió al recién mencionado Barcelona. Grok y Gemini, en cambio, coincidieron con el Liverpool. LeChat se fue por otro camino, el Milan. El segundo club con más Champions de la historia, con un total de 7. Equipos inolvidables como el de Arrigo Sacchi, con Gullit, Van Basten y Baresi, o el de Ancelotti con Kaká, Maldini y Shevchenko, marcaron épocas. Su legado en los 80 y 90 lo convirtió en un auténtico ícono. Aunque su última década haya sido irregular, su historia lo mantiene en la élite. Y ChatGPT trajo otro nombre todavía, el Bayern Múnich, el gigante alemán. Antes de entrar al esperado top 3, veamos cómo quedaron las posiciones finales del 15 al 4. En el puesto 15 aparece el Celtic con 8 puntos. Apenas más arriba, en el 14, el Borussia Dortmund con 11, solo 3 más que los escoceses. En el 13 está el Nottingham Forest con 12 puntos, apenas uno por encima del Dortmund. Están muertos esos. Muy parejo hasta aquí. En el 12 encontramos al Porto con 14 puntos, y más adelante aparece el Chelsea, que con 20 asegura el puesto 11. Una distancia considerable respecto al Benfica, que rompe la barrera y entra al top 10 con 29 puntos. En la novena posición está el Inter con 36 puntos. Un poco más arriba, en el octavo lugar, la Juventus con 42, aunque muy cerca del Ajax, que ocupa el séptimo con 44. Amigo, el Ajax también hay que hablar que es un equipo que revolucionó, como lo dijo. Eso también tiene su peso. Pero, bueno, obviamente que top 10 entra, eso sí. El sexto puesto lo reclama el Manchester United con 48, pero bastante lejos del Liverpool, que con 57 se queda con el quinto. Y justo antes del podio, el Barcelona, que con 61 puntos asegura la cuarta posición. Vamos con el top 3. LeChat apostó por el Barcelona, aunque ya vimos que los culés terminaron en la cuarta posición. Grok, en cambio, votó por el Milan. Y el resto de las IAs se fueron con el Bayern Múnich, la verdadera... Nadie va a decir Real Madrid aquí, ¿eh?
fuerza dominante del fútbol alemán. El club bávaro ha logrado una Obviamente, porque el Real Madrid el primero va a ser. El primero lo van a sacar, te digo. consistencia admirable, manteniéndose en la élite europea durante décadas. Sí. Desde su primer gran éxito en los años 70, con figuras legendarias como Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Sepp Maier, que le dieron 3 Copas de Europa consecutivas, hasta los equipos recientes capaces de lograr el triplete. El Bayern se ha consolidado como un gigante eterno. Pasemos al top 2. A ver. Aquí Grok no me mantuvo jodas. su voto por el Bayern y Lechat insistió con el Barcelona, confirmando que no pasaba del cuarto lugar. Bueno. Pero ChatGPT, Gemini y DeepSeek se decantaron por el Milan. ¿Sería suficiente para quedarse con la cima? Pues no, porque en el primer puesto hubo un consenso absoluto. El único consenso de todo este ranking. Todas las IAs votaron por el Real Madrid. Sin lugar a dudas. La inteligencia artificial aquí, muchachos, se está educando. Único consenso que hubo en los tops. Es así, muchachos. Es así. Respetemos la historia. Duele, pero hay que aceptarlo, muchachos. Hay que aceptarlo. El club más laureado en la historia del fútbol europeo. Su dominio en la Copa de Europa, con un palmarés de Champions que nadie ha logrado igualar, es la base de su grandeza. Desde la era de Alfredo Di Stéfano hasta los tiempos modernos con Zidane y Cristiano Ronaldo, el Madrid siempre supo reinventarse para mantenerse en la cima. Y así quedó el resultado final. En tercera posición, con 65 puntos, aparece el Bayern Múnich. En segundo lugar, el Milan con 67. De Y acuerdo. en lo más alto, con puntaje perfecto de 75 puntos, el Real Madrid, indiscutiblemente el rey de Europa. ¿Qué te parece este top? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó. Muy de acuerdo con tu top. Muy de acuerdo con el top, muchachos. Por supuesto que pongo al Milan de segundo. Siempre lo he puesto de segundo. El Milan para mí es segundo 100%. En la actualidad no es wow, pero el Milan es el segundo. El Bayern tercero, claramente. Y por eso decía que luego podría seguir el United o el Barcelona. Te puedo decir, coincido totalmente, sobre todo en el top 1, que hubo un consenso absoluto para el Real Madrid. Creo que no solamente la IA, cualquier persona que sepa lo suficiente de historia del fútbol del Real Madrid por lo menos, pueden coincidir que ha sido y es el Real Madrid. Gran video muchachos. Ya saben que si les gustó este video déjame tu like que me ayuda muchísimo muchachos. Déjame en los comentarios muchachos tu top 5 de mejores clubes, a ver si coincides con la IA. Quiero leerlos, muchachos. Top 5 de mejores clubes en los comentarios. Los estoy leyendo. Nosotros nos reencontramos en un siguiente video. Cuídense, un abrazo y adiós.